En el circuito de la figura determina la tensión del capacitor para todo tiempo y graficar la tensión, eh, la, la tensión del capacitor en este intervalo. Entonces vemos que esta función escalón unitario me va a dar tres intervalos para t menor que cero de 0 a 1 y para t mayor a 1. Acá le voy a colocar fuente 1 y acá fuente 2. Con respecto a la fuente 1 de tensión, a ver, me indica que para t mayor que cero este es 1. Entonces para t mayor que cero es 40 voltios, 40, 40. Y para t menor que cero es 0 voltios. Para t mayor que 1 este es positivo y este es 100. Entonces para los otros intervalos es 0. En ese caso, con respecto al primer intervalo, ambas fuentes tienen un valor de 0 voltios. Eso significa que están en corto y el capacitor está conectado a un circuito sin fuente. Significa que está descargado. Por lo tanto, su tensión inicial es 0 voltios. Para el segundo intervalo de 0 a 1, en ese caso, la fuente V sub 1 vale 40 voltios, mientras la otra fuente está en corto. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, la tensión del capacitor aquí es exactamente igual. Como está conectado a un circuito con fuente independiente, es la suma de dos tensiones, permanente más transitorio. Permanente, la tensión Thevenin, y la transitorio, la función exponencial, cuyo factor es la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Como la tensión inicial es cero, factorizando la tensión Thevenin, me genera lo siguiente, donde tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo que necesito es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, mientras esto esté en corto. En ese caso, este resistor de 10 kiloohmios está en paralelo con este cortocircuito, por lo tanto se retira. Al final lo que me queda es 5 paralelo con 20 por 4 entre 5, 4 unidades kiloohmios. Volvemos al circuito anterior y en este caso determinamos la corriente Norton. Corriente de cortocircuito. Ahora este resistor está en paralelo con este corto, se retira. Subida, caída, 40 es la misma que la corriente Norton. Entonces el recíproco 8 en que unidades miliamperios. Ley de Ohm 32 voltios. Entonces la capacitancia es 0,1 mili por la resistencia Thevenin 4 kilo. Bien, a ver. Entonces el negativo, el recíproco de tau, 0,1 mili por 4 kilo. Es 0,4. El negativo recíproco de tau es 2,5 menos 2,5. Entonces acá la tensión del capacitor es la tensión de Thevenin 1 menos la función menos 2,5 T. Esto está en voltios.
Lo que quiero hallar es la tensión del capacitor en el instante uno, ya que es la tensión inicial del siguiente intervalo. Sería ver 32, 1 menos la función exponencial de menos 2.5, 29.373 voltios. Entonces, en el siguiente intervalo para t mayor a 1, el circuito que me genera es el siguiente. Las dos fuentes están activas y tienen un valor de 40 y 100 voltios respectivamente. En este caso, el capacitor está conectado a un circuito con fuentes, es decir, entonces es la suma de dos tensiones permanente más transitorio, cuyo factor de la exponencial es la tensión inicial. En este caso V sub 1, ya que la tensión con que empieza en el instante de un segundo menos la tensión Thevenin, ya que hay un desplazamiento de un segundo. Entonces, tau acá es igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo que yo necesito es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo, quedándome de la siguiente manera. En este caso, lo primero que se tiene que determinar es la resistencia Thevenin a circuito inactivo. Corto, corto. Esto estaría en paralelo con un corto, lo mismo 5 paralelo con 20, 4 kiloohmios. Entonces, volvemos al circuito anterior. Y en este caso determinamos la corriente Norton. Corriente de cortocircuito. Acá la tensión es 40, la corriente es 8. Acá la tensión es 100 y la corriente es 5. Entonces en este nodo la corriente de Norton es 13 miliamperios por la ley de Ohm, 52 voltios. Volvemos, entonces la capacitancia es 0,1 mili como la anterior, 0,1 mili por 4 kilo. El negativo, el recíproco de tau, me sale 2,5. Entonces acá la tensión del capacitor es lo que me pide acá, es para todo tiempo graficar. Luego me pide su gráfica. La tensión del Thevenin es 52 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. En este caso sería 27 valor menos 52 menos 22.627. La función exponencial menos 2,5 de la negativo de menos 0, no, menos 1. Esto está en voltios. Entonces, si graficamos esta función, que es una función continua, sería de la siguiente manera. Bien, esto cuando tiende al infinito se estabiliza en 52. Entonces sería 52, 29.37 y 0. La gráfica sería de la siguiente manera. La tensión del capacitor siempre es una función continua. De 0 y 0 a 1. En este caso, 29.73. Y se estabiliza en 52. Entonces sería de la siguiente manera. 29.37. Acá 52. La tensión del capacitor en función del tiempo. Para t menor que 0 es 0. En el instante de 0 a 1 crece exponencialmente. Y en esta parte
y luego sigue creciendo exponencialmente y se estabiliza en 52. Eso sería su gráfica. Solo los puntos extremos, ¿no? Como repito, la tensión de un capacitor es una función continua. Bien, corroboramos con el solucionario. Con respecto acá al primer intervalo es bien correcto, me coincide. En el otro también. En este caso si vemos acá, la gráfica es el siguiente. En este caso se estabiliza en 52, acá de 0, acá es 1, en 52, correcto, y 29.37, correcto. Entonces la gráfica está bien.